Augusto Bernardino Leguía y Salcedo fue un político peruano que ejerció 2 veces la presidencia constitucional del Perú, de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. A este último periodo, que suma 10 años y 10 meses consecutivos, resultado de 3 sucesivas reelecciones, se le conoce como el oncenio. Mi nombre es Carlos Nicolás Sena Paredes. Soy estudiante de sexto grado F del Colegio Sigma y hoy veremos los aspectos internos del gobierno de Leguía. Sobre su nacimiento se sabe que nació el 19 de febrero de 1863 en una casona de la calle Atahualpa número 708 en la Plaza de Armas de Lambayeque. Como hijo de Nicador Leguía y Haro y de María del Carmen Salcedo Taforo, era descendiente de un emigrante vasco de la época del virreinato, llamado Eustaquio Leguía. Primer gobierno. Leguía asumió el mando presidencial el 24 de septiembre de 1908, reemplazando a José Pardo y Barreda. Este primer mandato de Leguía fue muy complicado,
tuvo que afrontar problemas limítrofes con los 5 países vecinos que, sabiendo de las limitaciones que tenía el Estado peruano después de la Guerra del Pacífico, aprovecharon la ocasión para poder apoderarse del territorio peruano. Internamente enfrentó el intento de golpe de Estado que lideraron Carlos de Pierola, hermano de Nicolás de Pierola, y los hijos del mismo, Isaías de Pierola y Amedo de Pierola. Estos juntaron a un grupo de descontentos del Partido Demócrata y entraron sorpresivamente en el Palacio de Gobierno, encontrando a Leguía en su despacho. Los golpistas le pidieron que firmara un documento dando su renuncia. Leguía se negó. No firmaré. Entonces fue secuestrado y lo llevaron hasta la Plaza de la Inquisición, donde, al pie del monumento a Bolívar, lo presionaron para renunciar por segunda vez. Leguía volvió a negar su renuncia. Les volveré a repetir lo que les dije en Palacio de Gobierno, señores. No firmaré. Intervino la fuerza pública que logró rescatar al presidente luego de un tiroteo que mató a más de 100 manifestantes. 29 de mayo de 1909. El gobierno, luego de una severa represión a los opositores, impulsó una política de conciliación que se completó con una ley de amnistía dada en 1911. En los 2 últimos años de este gobierno se manifestó una aguda crisis económica motivada por el endeudamiento interno acelerado, los gastos de la defensa nacional y el déficit presupuestal. Las relaciones con Chile eran tan tensas por el problema pendiente de las provincias cautivas de Tacna y Arica. Se complicaron aún más cuando los chilenos ofrecieron una corona de laureles en bronce en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico. El canciller Melitón Porras lo rechazó, pues consideraba una burla de Chile, en momentos en que se atentaba contra ciudadanos peruanos en Tacna y Arica. No lo aceptaremos, señores. Aceptar esa corona de laureles en bronce es una deshonra para nuestro país. Chile se burla de nosotros, justo ahora que le falta el respeto a nuestros ciudadanos en Tacna y Arica. Y el Perú rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en 1910. Al mismo tiempo, reaparecieron los conflictos fronterizos con Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Existen evidencias que detrás de todo estaba el gobierno chileno. Incluso se sabe que este país llegó a proporcionar armas al Ecuador en plena tensión peruano-ecuatoriano del año 1910. Con Bolivia hubo peligro de guerra debido a un documento del presidente argentino José Figueroa Alcorta, que determinó la frontera entre Perú y Bolivia. Turbas bolivianas atacaron a la legación peruana en La Paz y se movilizaron fuerzas militares en ambos lados de la frontera, pero felizmente se reiniciaron las conversaciones, que culminaron en la firma del Tratado Polo Bustamante el 17 de septiembre de 1909, poniéndose de acuerdo ambas partes. Con Brasil se fijaron definitivamente los límites en el Tratado Velarde-Río Branco, suscrito entre el canciller brasileño José María de Silva Paranjos de Río Branco y el peruano Hernán Velarde, 8 de septiembre de 1909. Con Ecuador estalló una gran tensión, pues este país se negó a aceptar el documento del rey de España. La prensa ecuatoriana inició una violenta campaña para desprestigiar los acuerdos y el 3 y 4 de abril de 1910 hubo ataques contra las delegaciones peruanas en Quito y Guayaquil. Con Colombia se llegó a un enfrentamiento armado, a raíz de que tropas colombianas ocuparan la margen derecha del río Caqueta en territorio peruano y se negaran a abandonarlo. El ejército peruano, al mando del coronel Óscar Benavides, derrotó a los
invasores en la Pedrera y ocupó el puerto Córdoba 1911. Creó una compañía para la administración de la exportación del guano 1909. Se reformó el sistema aduanero con el propósito de producir mayores rentas para el Estado 1910. Se concedió apoyo a los colonos para que explotaran el caucho en la Amazonía. El oncenio de Leguía. Este segundo gobierno de Leguía se prolongaría por 11 años, ya que tras sendas reformas constitucionales se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce como el oncenio y también como la Patria Nueva, pues pretendía modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil. El oncenio se subdivide en los siguientes periodos: Gobierno provisional de Leguía, julio-octubre 1919. Segundo gobierno constitucional, octubre 1919 a octubre de 1924. Tercer gobierno constitucional, octubre de 1924 hasta el octubre de 1929. Y por último, el cuarto gobierno constitucional, octubre de 1929 hasta el agosto de 1930. Fue una época que se restringieron las libertades públicas, las imprentas de los diarios, el comercio y la prensa, las más importantes del país, fueron asaltadas por turbas manejadas por el gobierno. La prensa, donde se había parapetado la oposición, fue confiscada, acabando prácticamente la libertad de expresión. La figura del presidente fue adulada hasta límites extremos. El Parlamento le otorgó el título de Prócer de la República, 1928. Su gabinete ministerial regaló un retrato suyo al óleo. No hemos encontrado nada digno de ofreceros, solo vuestra propia esfinge, explicó el ministro Pedro José Rada y Gamio. Se le hizo miembro de la Real Academia Española y doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos. Sin haber estudiado en universidad alguna, se habló del siglo de Leguía, del gigante del Pacífico, del Júpiter presidente, del Huiracocha, y se le comparó hiperbólicamente con personajes como Bolívar, Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y otros. Hecho notable de este periodo fue la celebración pomposa del centenario de la independencia en 1921, cuyo acto central fue la inauguración de la Plaza San Martín en el centro de Lima, un gigantesco programa de obras públicas financiado con empréstitos obtenidos del exterior. En el aspecto político surgieron los primeros partidos modernos de tendencias reformativas o revolucionarias. El Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui. Se creó la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y la de Obras Públicas. Se estableció la celebración del Día del Indio cada 24 de junio. Se crearon centros agropecuarios y escuelas agrícolas en zonas rurales. Fueron importantes obras de irrigación en la costa, entre ellas en la Pampa de Imperial, en Cañete y en las Pampas de Olmos en Lambayeque. Se estudió también la irrigación de las Pampas de La Joya, en Arequipa. Se dio la ley de conscripción vial en 1920, que obliga a todos los hombres de 18 a 60 años de edad a trabajar gratuitamente por espacio de 6 a 12 días al año, en la construcción y apertura de carreteras. Se construyeron más de 18.000 kilómetros de carreteras y se invirtieron más de 100 millones de soles. Se creó el Banco de Reserva, 1922. El Banco Hipotecario, 1929, y el Banco de Crédito Agrícola. Se construyó el Gran Hotel Bolívar en el centro de Lima,
que fue inaugurado en 1924, durante los festejos por el centenario de la Batalla de Ayacucho. Se creó la Escuela de la Guardia Civil y Policía, a cargo de instructores españoles en 1919. La Guardia Civil reemplazó a la antigua Gendarmería en la tarea de mantener el orden interno. Se dieron leyes en favor de los trabajadores, como la de la compensación por tiempo de servicios y la del aviso de despedida. Se creó la Escuela de Aviación de Las Palmas. Llegaron al Perú los primeros aviones de combate, los primeros hidroaviones y los primeros submarinos. En 1920 se creó el Ministerio de Marina, independizándose del Ministerio de Guerra en 1929. Pasó a llamarse Ministerio de Marina y Aviación. Se creó en 1927 el primer Colegio Nacional de Mujeres del Perú, por RS en 1291. Derrocamiento. La crisis mundial de 1929 tuvo efectos graves en la economía nacional del Perú. Los sectores obreros, directamente afectados por el alza del costo de vida y la escasez de subsistencias, fueron los primeros en alzar su protesta. El ejército también mostró su descontento. La evidente corrupción administrativa por la que allegos o amigos del presidente se beneficiaron a lo largo del régimen, así como la firma de los tratados con Colombia y Chile con cesión territorial, acentuaron más la oposición al gobierno. El 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra el gobierno. El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país, también en Lima. El ambiente era favorable para la revolución. Para dominar la situación, Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto, la guarnición de Lima solicitó su renuncia. Leguía aceptó y renunció el mando, que quedó a manos de una junta militar de gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Broussette. 2 días después, este entregaría el poder a Sánchez Cerro, quien arriba a la capital en avión. El Leguía fue embarcado en el crucero Almirante Grau rumbo a Panamá, pero los revolucionarios exigieron su prisión y ordenaron el regreso del buque. Leguía fue trasladado primero a la isla del Frontón y luego al Panóptico o Penitenciaría Central de Lima. Anciano, enfermo, incomunicado, sin contar con asistencia médica, Leguía padeció un largo sufrimiento, atendido solo por su hijo, Juan Leguía Swaine, que voluntariamente lo acompañó en su encierro. Vivió 14 meses encerrado en una celda precaria de 9 metros cuadrados, cuya única ventana fue tapiada. Se le agravó su mal prostático y contrajo una bronconeumonía. Fue trasladado al Hospital Naval del Callao. Allí falleció el 6 de febrero de 1932 y fue enterrado en el cementerio Baquijano. Años más tarde, sus restos fueron trasladados al cementerio Presbítero Maestro. Décadas después, Aya de la Torre diría que Leguía fue el mejor presidente peruano del siglo XX.